Estamos de regreso aquí de Abriendo Puertas con Emma Alonso desde Londres. Yo me llamo Eduardo Enríquez, aquí estamos en cabina con Mike. Emma nos está escuchando desde México, te mandamos un fuerte beso, te extrañamos. Y a continuación les tenemos a un invitado súper especial. Tenemos al director de turismo de todo el norte de Europa aquí con nosotros, que representa México. Tenemos a nuestro queridísimo amigo Vicente Salas. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí otra vez, aquí en Abriendo Puertas con Emma Alonso. ¿De qué nos vas a platicar ahora? Cuéntanos. Pues vamos a platicar un poquito de Yucatán. Me encanta. El estado de Yucatán, que está en la península del mismo nombre. El mes pasado, Quintana Roo, sí, que es el estado que más gente visita en América Latina, de hecho el destino turístico por excelencia de América Latina, que es Cancún, y la idea es irnos un poquito alrededor de México, un poco en sentido geográfico. Dijimos, bueno, lo más normal es seguir con Yucatán, que además le da nombre a la península y es un lugar maravilloso situado al suroeste de nuestro país. Yucatán, precioso, nunca he ido, pero ahorita me vas a enloquecer con lo que vas a decir y pronto ya vamos a tener que comprar nuestros billetes todos para lanzarnos a Yucatán a conocer una parte bella de nuestro querido país. Cuéntanos. Pues mira, Yucatán, un poco para empezar, como cuando empezamos con Quintana Roo, está ubicado al suroeste de la Ciudad de México, colinda con el Golfo de México al norte, al sur con estado de Quintana Roo y al oeste con Campeche. Tiene alrededor de 43,000 kilómetros cuadrados, y para ponerlo otra vez en perspectiva con algunos países que tenemos en otras partes del mundo, es más o menos del mismo tamaño que Dinamarca. Mira. Dinamarca tiene 43,100 metros cuadrados y Yucatán tiene 43,400. Entonces es más o menos del mismo tamaño que Dinamarca, más grande que Suiza, más grande que Taiwán, por ejemplo, etcétera, ¿no? Más grande que Bélgica, definitivamente. Entonces es un estado, pero además de que tiene, o sea, con todo y que es más grande que estos países, en cuestión de respecto a los demás países, en México ocupa el lugar número 20 y tiene aproximadamente 2.21% de la superficie total del país. Entonces esto obviamente pone un poco en perspectiva que es un estado grande, más bien pequeño dentro de México, pero México como país y Yucatán como estado son grandes en extensión. Ya. Por otro lado, Yucatán, como toda la península de Yucatán y los otros estados que conforman, además de la península, el mundo maya, que ya iremos hablando un poquito de ellos. Ya hablamos de Quintana Roo, estamos hablando de Yucatán. Los otros estados del mundo maya son Campeche, Tabasco y Chiapas. Y estos destinos son turísticos por excelencia. Y son turísticos por excelencia, son altamente turísticos por distintos motivos. Entre otros, porque cuentan con alrededor de 340 kilómetros de costa. Precioso. Aún así, sí, la costa sigue siendo alrededor del 3.1% del total de México. Increíble. Alrededor de los 11,000 kilómetros de costa. La temperatura varía o tiene un promedio anual de temperatura entre los 24 y los 28 grados, y la temporada de lluvias es en el verano. Entonces el resto del año, cuando en países como el norte de Europa hace frío, pues la gente tiende a ir en invierno hacia Yucatán y hay un clima bastante agradable de 24, 28, 30 grados. Eso es muy, muy positivo. Entonces 300 días al año hay sol, por lo general. Más o menos. O sea, más o menos. Qué belleza. Por otro lado, tenemos una gran cantidad, una fauna, yo creo que de las más extensas que puede haber en nuestro país. Tenemos alrededor de 460 especies de peces, tenemos 87 especies de reptiles, 39 especies de mamíferos, incluidos los mamíferos acuáticos, que encontramos cetáceos y demás, ballenas, delfines. Pero lo más importante de todo es que tenemos alrededor de 548 especies de aves. Wow. Y esas 548 especies diferentes de aves en el estado hacen que sea alrededor del 50% de las especies que habitan en México.
Wow, entonces ahí les gustó el sol. Exacto, en un espacio del 2.7% del territorio nacional viven alrededor del 50% de las aves que hay en nuestro país, o de las especies de aves que existen en nuestro país. Y eso es, para mí, bellísimo. Es obviamente el estado con mayor diversidad de aves del país, y lo hace muy atractivo para la gente que busca un turismo de naturaleza y de observación de aves. Y cuéntame algo, todas estas de aves, de animales, ¿están protegidos por el gobierno, de ahí, por nuestro gobierno? ¿O son, como se dice, tenemos algunos endangered species ahí? Hay de todas las especies que podemos encontrar, ya sea de peces o reptiles o mamíferos o anfibios, que hay pocos estudios de anfibios, pero mamíferos, de todas hay algunos grupos que están en peligro de extinción. Okay. No muchos, pero hay algunos que están en peligro de extinción, y muchos de los animales están protegidos. Perfecto. La cacería está muy, muy limitada, no es algo que se lleve a cabo con total apertura. Además, hay lugares como Celestún, en donde hay parvadas de flamingos espectaculares, que es de los lugares donde más flamingos hay en el país, entonces, y están en su hábitat natural. Entonces hay que ir y disfrutarlos vivos. No, claro. No tenerlos en alguna repisa por ahí. Sí, no, es como de repente ver a esos animales tan bellos en restaurantes, unos flamingos en restaurantes, fuera de su hábitat normal. Sí es bonito para los niños y para todos verlos, pero realmente los quieres ver donde realmente habitan, donde son libres y felices y pueden reproducir mejor, yo creo. Exacto. Obviamente, hablando ya un poco en materia turística, las industrias que más importantes son en cuanto por su contribución al Producto Interno del Estado son el turismo y el comercio. Y estas dos en conjunto aportan alrededor del 63% del Producto Bruto. Pero hablando en materia turística específicamente, pues obviamente en los últimos 25 años la actividad con mayor potencial económico del Estado ha sido el turismo. Y evidentemente hay una gran cantidad de turismo cultural, gastronómico, arqueológico, histórico y ecológico, y específicamente el espeleológico, que se da en este estado. Se estima que existen más de 1,600 sitios arqueológicos en Yucatán. Qué increíble, 1,600, y la gente conoce tan pocos, yo creo, ¿no? Sí, la verdad, pero también es que hay muchos que no han sido abiertos al público por completo, entonces hay muchos que están en proceso de excavación aún. ¿Y quién se encarga de las excavaciones? ¿Los mexicanos o de repente vienen algunos ingleses a excavar? ¿Quiénes son permitidos de poder excavar en nuestras tierras? Principalmente son los arqueólogos mexicanos y la gente del INAH, del Instituto Nacional de Arqueología e Historia. Perfecto. Ellos son principalmente los que llevan a cabo las excavaciones, pero sí se invita a arqueólogos de otros países que nos ayuden con su tecnología o algo, ¿no?, para encontrar cosas, ¿no? Exacto, siempre se necesita ayuda, y la verdad es que esto, obviamente tenemos la gran fortuna de que esté en México, pero no deja de ser un patrimonio mundial que hay que cuidar. Al 100% de acuerdo. Una de las cosas, hablábamos un poco hace un rato de los 370 kilómetros que tiene la costa. Algunos de los puertos importantes que se destacan en Yucatán son Celestún, que es donde hablaba yo de los flamingos, está Puerto Progreso, Telchac, Cizal, bueno, evidentemente hay muchos nombres mayas, pero uno muy interesante, para mí al menos, es Chicxulub. Chicxulub. Y ese puerto es el poblado más cercano al epicentro del cráter Chicxulub. Y el cráter Chicxulub es donde un asteroide chocó hace 65 millones de años. Y es al que se le atribuye la extinción de los dinosaurios. En Chicxulub. En Chicxulub, en Yucatán. Hay varias teorías al respecto, pero sí hay evidencia de que estalló, de que ahí chocó un asteroide nuevamente hace 65 millones de años. Este impacto, además de modificar el suelo, es el que creó una red de cavernas subterráneas con ríos subterráneos que se llaman cenotes, se llama el cinturón de cenotes. Y estos, todos los que hemos visto imágenes de gente vacacionando en la península de Yucatán en general, porque obviamente no es solo en el estado de Yucatán, en Quintana Roo también hay,
Hemos visto los ríos subterráneos, hemos visto las imágenes de gente saltando al agua y nadando en estos ríos o nadando en estas lagunas. La mayor parte de lagunas están conectadas por ríos subterráneos. No es que tengan mucha corriente, pero sí se puede bucear entre cenote y cenote. Se entra por un cenote y se sale por el otro. Y la verdad es que la vista, aunque hay muy poca fauna marina en el agua de los cenotes porque es agua dulce, a cierta profundidad se mezcla con el agua salada porque llega el agua salada del mar. Entonces, al estar buceando ahí, hay una sensación como que cuando uno pasa del agua dulce al agua salada, pasa uno como por una nube. Y está de repente uno en agua salada y hay otro tipo de fauna marina y hay otro tipo de peces y otro tipo de plantas que se dan ahí. Y uno hacia arriba ve como borroso, se ve como una nube porque es el agua dulce. Entonces uno puede subir y bajar entre el agua dulce y el agua salada y es una sensación muy extraña, pero increíble a la vez. Nadando entre las nubes, sí, pues es como un epicentro de tres distintas cosas naturales que se juntan y crean otro fenómeno, ¿no? Exacto. Increíble. Exactamente. Por otro lado, hay un cenote muy famoso que es el que mucha gente que hace turismo en la península de Yucatán va, es el cenote Ixquil, y este está muy cerca de la pirámide de Chichén Itzá. Chichén Itzá, mucha gente piensa que está en Cancún porque la gente llega a Cancún, se queda de vacaciones en Cancún o en Riviera Maya y de ahí van a Chichén Itzá y regresan, pero realmente Chichén Itzá está en Yucatán. ¿Ya escucharon todos? Chichén Itzá está en Yucatán. Para que sepan todos, ¿eh? No piensen que porque llegas a Cancún es parte de Chichén Itzá, para nada. Pasas a Yucatán, no hay frontera. Igual y hay alguien que dice bienvenido a Yucatán, igual y hay un póster ahí, pero para que sepan que yo también he caído ahí pensando que Chichén Itzá y Cancún y la Riviera Maya todos eran parte de uno. Exacto. Y bueno, también tenemos Tulum. ¿Es Yucatán? Tulum es Quintana Roo. Ok, entonces ya vieron, Chichén Itzá es Yucatán, Tulum, Quintana Roo. No se confundan, aunque vayan en el mismo camión turístico el día, están visitando dos diferentes estados. Aprovechen, ¿ok? Aprovechen. 2 estados por el precio de uno. Exacto. Okay. Algo así. Qué promoción, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Además, una de las cosas que se ha puesto muy de moda y ha cobrado importancia a nivel turístico en las últimas décadas la última década del siglo XX y lo que va del siglo XXI, son las haciendas. Las haciendas que años se dedicaban al cultivo, se dedicaban al ganado y demás, ahora se han transformado en sitios de descanso y en algún lugar en hoteles de lujo, hoteles boutique y estancias de lujo. Principalmente hay en Yucatán, en Campeche hay algunas haciendas también, hay pocas haciendas, pero hay también. Y obviamente es una manera muy particular de disfrutar del estado de Yucatán. Es ir y quedarse en una hacienda. Las vistas son espectaculares, las edificaciones son maravillosas y vale mucho la pena. Y no estás con todo el turismo que están en ciertas secciones que van a disfrutar las playas. Te vas a una hacienda y estás más dentro del estado, en un lugar más exclusivo, más reservado. Exacto. Y han transformado estas haciendas en, como tú dices, lujo, ¿no? Boutique hotels de lujo. Exacto. Con spas, caballos, lo que quieras. De todo. Y bueno, ya hablando de un poquito del estado en general, en ciudades como Valladolid, Mérida, que es la capital del estado, Itzamal, hay edificaciones del siglo XVI y XVII, que evidentemente son edificaciones de la época colonial, y la hacen unas ciudades muy pintorescas. Además están en perfecto estado de conservación, la mayor parte, y lo hacen muy atractivo para disfrutar y para verlo. O sea, no nomás las costas, sino las ciudades hay que ir a visitarlas también. Exacto. No nomás se pierdan en el sol y en la playa y en las mujeres en bikini, y los hombres también, pero váyanse a la ciudad para que vean lo bonito, pintoresco del siglo XVI, XVII, que se ha mantenido súper bien, y el gobierno ha hecho bien para mantener todos los edificios y las calles en buena forma, ¿no? Exacto. Ahora, una cosa que me gustaría mencionar es que, ya que hablamos de la época colonial, pues un poquito antes de la época colonial,
al estado de Yucatán, o a la península de Yucatán, se le llamaba el Mayab, que en lengua maya, Maya-ab, se traduce como unos pocos. Y esta fue una región muy importante para la civilización maya en el periodo posclásico. Y de hecho, los asentamientos mayas más remotos en esta región se estima que datan del siglo III después de Cristo. Entonces estamos hablando de hace ya algunos años. Y esto fue cuando se establecieron las migraciones que venían del Petén, se establecieron en Bacalar, que es una zona espectacular de Quintana Roo, al oriente de la península. Y luego, bueno, ya se empezaron a trasladarse hacia el oeste en el siglo V y empezaron a fundar Chichén Itzá, Itzamal, Motuc, Ekbalam, etc., ya dentro de el estado. Ya había otra ciudad que se llamaba Tjo, que ahora se llama Mérida y es la capital del estado. Entonces, bueno, evidentemente la ciudad de Mérida particularmente y el estado en general sufrió una transformación completa cuando la época colonial y una mezcla de la cultura maya y la gastronomía maya con la gastronomía española de la conquista hacen que la gastronomía y la cultura en general de Yucatán sean fascinantes, porque tenemos platillos muy típicos, pero con algo de influencia de los la vida españoles. europea, de los españoles, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un platillo muy típico de Yucatán, que es el queso relleno, que se hace con queso holandés, no se hace con queso mexicano, y el queso se llama queso holandés y se compra, se importa de Holanda y se prepara el queso relleno con el queso holandés. Nos gustan los quesos mundiales también en México, ¿eh? No nomás es el de Oaxaca y el fresco. Nos gusta el queso holandés. Exacto. Y el suizo, pues una raclette de vez en cuando es muy bueno. Exacto. En fin. Pero bueno, tú decías que no has estado en Yucatán nunca, ¿no? Bueno, sí he estado en Chichén Itzá. Entonces sí he estado en Yucatán. Como he estado tratando de vender, te agarras el camión y vas a 2 estados en uno. Entonces sí, me fui a Cancún, fui a Tulum y a Chichén Itzá. Entonces hoy me enteré que ya he estado en Yucatán. Muy bien. Gracias, Vicente. Gracias. Ya me siento mucho mejor. Un estado más en mi checklist. Además, hay cosas que se pueden ver o que se pueden disfrutar del estado de Yucatán. El estado de Yucatán es un estado que da para... Mucha gente, como tú dices, lo visita en combinación con Quintana Roo o en combinación con Campeche o hacer algún circuito que cubra los 3 estados. Visitando Cancún, Riviera Maya, Mérida y Campeche. Pero realmente hay muchas cosas que se pueden hacer. Se pueden hacer 2 semanas de vacaciones en Yucatán sin ningún problema, ¿no? Igual y podemos hablar un poco de qué se haría en Mérida, por ejemplo, ¿no? Si nos imaginamos que llegamos a Mérida y estamos en una plaza, la Plaza Grande se llama, y empezamos, bueno, podemos pasar por la Catedral, Palacio de Gobierno, la Casa de Francisco Montejo, el Parque Santa Lucía, el Mercado Grande. Y en el Mercado Grande hay un lugar en donde se pueden comer delicias yucatecas y se puede un poquito entender la idiosincrasia local. Hay que pasear por el Paseo de Montejo. El Paseo de Montejo es una avenida, es la avenida principal, una de las avenidas principales de Yucatán, de Mérida específicamente. Y la verdad es que las casonas que hay ahí valen muchísimo la pena. Hay varios restaurantes, pero uno de los de mayor tradición en Mérida se llama La Pigua. Y esto es un cachito de Mérida. Las costas yucatecas no tienen el color turquesa que tienen las de Quintana Roo. Tienen un color verde esmeralda y precisamente tienen este color porque son un punto de encuentro entre el Golfo de México y el Caribe mexicano. Y precisamente por eso tiene la gran variedad de fauna y de flora y de aves. Se dan mucha mezcla de fauna ahí. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el pueblo de Itzamal, que está a 60 kilómetros de Mérida y está todo ataviado con amarillo y blanco. Entonces, aquí lo que hay que hacer es llegar, disfrutar de las edificaciones, subir a la pirámide de Kinich Cacmó,
Y bueno, hay muchos talleres artesanales ahí, hay bordados, hay hamacas, hay piezas de madera, hay joyas con espinas de nequén, etcétera. Y hay muchas cosas que se pueden probar ahí. La cochinita pibil, por ejemplo, que es un plato característico de Yucatán y que es de los que a todos nos gustan. Yo no conozco a nadie que no le guste la cochinita pibil. Hablábamos del queso relleno, por ejemplo. Eso vale mucho la pena. Queso holandés. Exacto. Y hay un espectáculo nocturno que se hace en el atrio del convento de San Antonio de Padua. Ahí hay un espectáculo nocturno que no se pueden perder. Es cantantes, bailarines. Es un poquito de todo. Es música y baile y es absorber la cultura local, digamos, ¿no? Es un espectáculo muy local, muy de Yucatán. ¿Y te dan de cenar, de beber o nomás vas y compras un billete para el espectáculo? Uno va a ver el billete y disfruta del billete, pero alrededor hay locales comerciales o restaurantes y puestos para comer, etc. En México es algo que no importa dónde vaya uno, a qué plaza vaya uno y a qué estado o a qué ciudad o a qué pueblo vaya uno, siempre va a haber puestitos de comida, siempre va a haber locales donde se pueda comprar no solo comida preparada caliente, como los esquites, que son elotes desgranados con crema y queso y chile y demás, que además acabo de comer uno la semana pasada y me encantó. En ¿Dónde? Tequila, en Jalisco, pero eso es otra cosa. Bueno. Allá hablaremos de Jalisco en otra ocasión. Pero también hay fruta fresca, hay jugos, aguas, etcétera. Siempre, afortunada o desafortunadamente, la gastronomía mexicana es tan rica que nos da para mucho. Para muchísimo. Y siempre hay que comer ahí o que disfrutar alguna de las delicias. Y además, otra cosa que es importante destacar, donde estemos en nuestro país, además de la alimentación fresca que va a haber en los puestos, es alimentación o comida o ingredientes de la región, porque no se encuentran los mismos ingredientes en Yucatán que en Jalisco, que en Chihuahua o que en Chiapas. La topología y el clima es tan distinto que lo que hace es que tengamos diferentes alimentos o diferentes frutas, verduras y animales incluso. Por eso destaca la gastronomía mexicana como, a mi gusto, y no nomás porque soy mexicano, pero es de la mejor del mundo porque tenemos tanta variedad, como dices, que en cada región tenemos platos diferentes y cuando los puedes mezclar o no mezclar, la verdad es que tenemos una riqueza de productos, ingredientes, animales, todo, frutas, en Exacto. fin. De hecho hablábamos hace el mes pasado o hace 2 meses, no recuerdo cuándo, hablábamos de la riqueza de la gastronomía mexicana, que en 2010 se registró en la UNESCO como Patrimonio Intangible de la Humanidad, y hay muy pocas cocinas mundiales que tienen ese reconocimiento. La francesa es una de ellas, pero es precisamente por su variedad, por su originalidad y por su aportación a la gastronomía mundial. Hablábamos otra vez de ingredientes como el tomate, por ejemplo, el cacao, la vainilla, que vienen de México. Vienen de México. ¿Qué sería de la cocina italiana sin el tomate, por ejemplo, ¿no? O sea, italianos Entonces, nos deben la vida, por eso les ganamos en fútbol, porque les dimos los tomates. Exacto. Pero bueno, volviendo a Yucatán un poquito, creo que hay lugares otra vez preciosos que dentro de este viaje que estamos haciendo por Yucatán valen la pena ver. Hemos visto 2-3 días de lo que se puede hacer en Yucatán, visitando Izamal, viendo la costa, Mérida. Yo creo que en 2-3 días se puede ir a visitar Chichén Itzá, Uxmal, Mayapam, Ekbalam y la ruta Puc. Se puede admirar el esplendor del mundo maya. Obviamente hay muchos guías que lo pueden a uno llevar y explicarles qué había en cada una de esas ciudades, porque esa es otra cosa. Nosotros pensamos que el mundo maya es solo un conjunto de ciudades en donde todas pensaban igual y todas actuaban igual, y cada ciudad era una entidad distinta, y cada ciudad tenía su propia economía y competían y comerciaban con la ciudad maya cercana o más lejana
había ciudades mayas como Tulum, por ejemplo, que comerciaban con otras ciudades mayas en Belice, por ejemplo, a través de embarcaciones. Que por cierto, Belice originalmente también formaba parte de la península de Yucatán y era parte del mundo maya. Y Guatemala también, una parte de Guatemala. El mundo maya era enorme. Sí, grande. Entonces, bueno, yo creo que volviendo a esto, los guías, hay unas zonas arqueológicas menos conocidas. Chichén Itzá es una zona arqueológica preciosa, pero yo creo que hay zonas arqueológicas que los guías conocen. No, yo no los conozco, no conozco todas, pero hay algunas zonas arqueológicas en donde los guías nos pueden llevar a un tour privado, digamos, en una zona arqueológica en donde no hay nadie más. Chichén Itzá va a estar lleno de gente porque es además la pirámide más famosa de México, es de las maravillas del mundo moderno. Ahora está en un proceso pues hay que cuidarla, hay que preservarla para que no le pase nada. Y de hecho en Uxmal, tanto en Uxmal como en Chichén Itzá, hay espectáculos de luz y sonido al atardecer o al anochecer, y es recomendable verlos. Es recomendable verlos, un espectáculo increíble, con música, juego de luces, las prenden con unas luces distintas las pirámides, un sonido con relatos, con canciones, increíble. Si Exacto. Pueden, sí vale la pena. Exacto, y normalmente con ese recorrido de Chichén o de Chichén Itzá se hace el nado en el cenote Iquil, en donde la gente va y nada y experimenta lo que es el agua de un cenote, pero además, insisto, vale mucho la pena ir con un arqueólogo, con un guía privado que los lleve a una zona arqueológica menos conocida, porque además pueden ser fascinantes, y muchas de ellas, como están con poca excavación, se ven las pirámides como se ven en las películas. O sea, entre la jungla, entre la selva, que además la selva de la península de Yucatán es una selva muy baja, precisamente porque no hay mucha tierra para tener unas raíces muy grandes. Entonces es una selva más bien baja. Tomemos en cuenta que unos cuantos metros abajo del suelo donde estamos parados hay ríos subterráneos. Entonces, y de hecho, cuando uno se mete a los cenotes, adentro de las cuevas de los cenotes se alcanzan a ver las raíces de los árboles que van desde la tierra por todo el espacio de la caverna hasta el agua y por debajo del agua, y se entierran ya dentro del agua, y de ahí toman sus nutrientes. Bueno. Entonces y se ve la edad de los árboles, ¿no? Y todo eso, porque si se ven las raíces hasta abajo, ya saben medir cuántos años tiene, si realmente Exacto. Lo pueden ver. Increíble. Exacto. Entonces tienen que agarrar no nomás el camión que los lleva a Quintana Roo, a Yucatán, el guía privado que los lleve con un arqueólogo mexicano a distintos lugares para que vayan no a lo más turístico, hagan lo turístico, eso lo pueden hacer en un día, pero también traten de enfocarse en cosas que no es tan turístico y ha de ser una sensación y una visión y ser parte de cosas que todavía no se exponen tanto al público internacional, que todavía es, bueno, todo es patrimonio mexicano, pero muchísimo más sin, ¿cómo se dice? Sin vendérselo a los extranjeros. Exacto, y la verdad es que se pueden encontrar este tipo de paquetes con las agencias de viajes en cualquier parte de Europa, porque sé que no solo nos escuchan en Reino Unido, sino en otras partes de Europa y de América Latina incluso, o incluso de México. Bueno, ahora Emma está en México y te mandamos un saludo a Emma. Pero se pueden encontrar estos paquetes en cualquier parte del mundo prácticamente, en donde haya guías con habla de muchos idiomas, no solo inglés y español, sino hay gente que habla alemán, hay gente que habla ruso, hay gente que habla chino, hay gente que habla sueco, portugués, que los pueden llevar a estas zonas arqueológicas, y la verdad es que no son tan caros como la gente piensa. Por otro lado, hay un esplendor, una parte del mundo prehispánico que es genial, que es la época del Enequén. Y esto va de principios del siglo XX. Las haciendas donde se procesaba la planta del Enequén son testimonio de este periodo de riqueza, y sirven, que es lo que hablábamos hace un rato, como lugares de recreo. Ahí se han convertido en hoteles de lujo o en hoteles boutique de lujo, y hay no necesariamente se tiene uno que quedar en las haciendas, pero sí hay tours en donde la gente puede ir a las haciendas
y puede ver las haciendas. Ahí está la hacienda Temozón, que es muy famosa, la hacienda San José Cholul, la hacienda Santa Rosa, en fin, por mencionar algunas, ¿no? Y de ahí, de una hacienda que se visita mucho, que se llama Sotuta de Peón, se realizan recorridos hacia los cenotes de la región. Entonces, un poco se puede hacer una combinación de varias cosas. Y la verdad es que es muy difícil encontrar un cenote que no esté cerca de una zona arqueológica. Y una zona arqueológica siempre está al lado de una iglesia o de un convento. Y esto tiene que ver con la época, el mundo maya. Tenían una civilización cerca del cenote porque el cenote para ellos era una cuestión sagrada. Y al tener una ciudad o una concentración maya cerca del cenote, pues evidentemente los españoles en la conquista y en la colonia tenían que poner una iglesia o un convento cerca de donde estaba el cenote, y es de donde estaba la agrupación o la ciudad maya. Entonces, creo que, o la zona arqueológica, ahora, no ciudad maya, pero una zona arqueológica. Y eso lo hace muy particular, porque podemos disfrutar, como en pocos estados, la mezcla de culturas, tanto la cultura maya, prehispánica evidentemente, como la cultura de la colonia, de la conquista, y un poco la consecuencia de todo esto, que es el Yucatán que vivimos hoy. O sea, 3 generaciones diferentes: maya, lo prehispano, lo hispano y lo que ahora tenemos nosotros. Entonces, ahí es donde realmente vemos la riqueza mexicana, la cultura mexicana de hoy, del pasado y del muy, muy pasado. Exacto. Y evidentemente también hay otras rutas que se llama la ruta de los conventos, en donde uno va visitando distintos conventos a lo largo del estado, y no solo en este estado, en otros estados también, pero se puede hacer ya sea con un alquiler de coche, se puede alquilar un auto e irse con un mapa en mano, bueno, ahora con un navegador o con el teléfono en mano, lo llevan a uno, no hay necesidad del mapa. El teléfono en mano, pero no manejando. No, por supuesto. El de al lado, el copiloto es el que tiene que estar navegando. Exacto. Por favor, tienen que siempre entender esto. Sí, tienes toda la razón. Okay. Y luego, bueno, sería lo mismo que en el mapa. La verdad es que uno no va a ir viendo el mapa manejando, quiero pensar. Hijos, entonces, hay unos desviados que sí lo hacen. O sea, el mapa ya pasó de moda. Agarren su sat-nav o su teléfono. El copiloto. Exacto. Y luego, bueno, hay un pueblo, una ciudad chiquita en el suroeste mexicano, en Yucatán, muy cerca de Quintana Roo, que se llama Valladolid, que además es un pueblo mágico. Y en este pueblo mágico lo que se puede hacer es, obviamente tiene unos jardines preciosos, chiquitos pero preciosos, y se puede pasear. Es un pueblito, una ciudad para caminar, para disfrutarlo caminando, para estar en la plaza principal, para estar comiendo unos helados en una tienda que haya por ahí de helados, o algún agua fresca, un agua de chía, por ejemplo, que se estila mucho en Yucatán. Un poco de música, una cervecita. Música, exacto. Entonces se puede hacer un poquito todo, pero este es un pueblo para ir y disfrutar de un México tranquilo, de un México bastante menos turístico. Valladolid todavía es bastante menos turístico que Mérida mismo, o que Cancún, o que Campeche incluso. Es un pueblo muy chico y se llama pueblo mágico por eso, por su encanto particular, en el cual, bueno, pues podremos ver de todo, y se experimenta un México muy auténtico. Okay. Y de ahí, bueno, se puede tomar una excursión a Ekbalam o nuevamente, si les gustaron los cenotes, pues ir a los cenotes de la zona. No hay zona, como dijimos hace un rato, no hay zona que no tenga cenotes cerca. Si se quedan en Valladolid, hay que visitar Ría Lagartos. Ahí hay paisajes en donde la naturaleza conserva todo su esplendor. Hay manglares, esteros, hay playas que ofrecerán experiencias que se van a recordar toda la vida.
La verdad es que eso vale muchísimo la pena. Y evidentemente Valladolid, como decía hace un rato, está justo entre Mérida y Cancún. Entonces, lo que se puede hacer es que si la gente se está quedando en Cancún y quiere visitar Mérida, pero no sabe qué hacer en medio, entonces pues, se puede quedar en Valladolid, ir a Chichén Itzá después o antes, pernoctar ahí en Valladolid, luego ir a Yucatán o a Mérida y empezar a disfrutar todo lo que pueda dar Yucatán. Esto es simplemente una probadita de lo que puede dar Yucatán. Hay más que ver con Campeche y luego hablaremos de Chiapas y luego hablaremos de Tabasco y nos vamos a ir recorriendo el resto de la península y de la República Mexicana. Pero esto es simplemente una probadita. Yo la verdad es que cada vez que tengo que leer este tipo de cosas y hacer este tipo de investigación para este programa, me dan más ganas de ir. El resto del mes creo que voy a proponer hacer una investigación en persona de cada lugar del que voy a hablar para poder venir a contarles de primera mano todo esto. Vicente, no nomás en persona, pero necesitas un acompañante, el cual yo propongo que yo te acompaño para también ver que no estás diciendo mentiras y que realmente es la verdad lo que vamos a estar viviendo. Exacto. Entonces, o sea, no nomás es un estado súper rico con cultura maya, hispana, de cuando llegaron los españoles y de lo que se vive ahora con muchísimo turismo, muchísima riqueza, muchísima gastronomía, diferentes pirámides, diferentes corridos, pueblitos, tanto folclore mexicano. O sea, Yucatán, de todo lo que has dicho ahorita, yo, como te he dicho, nomás conozco una parte que hoy me di cuenta que fui, pero es que sí vale la pena realmente conocer un México que tenemos tanta riqueza y de repente nos vamos a otros países, a Estados Unidos, a Europa, a conocer diferentes culturas, pero se nos olvida que en México tenemos todo, no nomás es que yo creo que la gente de repente piensa Yucatán y dice, no, pues las playas, vienen todos los europeos, vienen los gringos, el spring break, pero para nada, hay muchísimo más allá de eso, ¿verdad? Exacto, y es eso, en Europa particularmente hemos tenido mucho éxito promocionando el destino de sol y playa. Evidentemente la gente, cuando estamos en invierno aquí en Inglaterra, bueno, en el Reino Unido no hace tanto frío, hay mucha lluvia, hay fresco, digamos, pero si se compara con Escandinavia, por ejemplo, se compara con Alemania, el frío que hay aquí no es tanto. No es nada. Pero la gente, si uno se pone a pensar, estar a 16 bajo cero o estar a 30 sobre cero en México, sobre todo en el sur de México, vale mucho la pena. Ahora, lo importante y uno de los motivos por los cuales acordamos Emma y yo hablar un poquito más de los distintos destinos era precisamente para no hablar solo de sol y playa. Sí hablamos de Quintana Roo la semana pasada, que es un destino que se vende principalmente por sus playas, que son espectaculares, y por su buceo, que es el mejor de las Américas, pero o el mejor del mundo para mi gusto, por muchos motivos. Pero también hay otros lugares que, a pesar de que las playas no sean tan llamativas como las de Quintana Roo, por ejemplo, como es Yucatán, tiene unas zonas de costa preciosas, tiene una fauna y una flora espectacular, una cantidad de aves que no tiene ningún otro estado, como ya vimos, además de la cultura maya, de las zonas arqueológicas, de los cenotes, de los vestigios de la época colonial que quedan en estas ciudades o en este estado, que lo hacen muy atractivo, además de su gastronomía. Se me estaba olvidando la gastronomía y no se me puede olvidar la gastronomía yucateca. Eso ya es de cajón, pero bueno. Entonces, hay mucho más que ver en México que solo sol y playa. Es como si dijéramos Europa, lo único bueno de Europa es París, o es las playas de Málaga, o es Ibiza. No, hay muchísimo más, y la verdad es que, como dijimos en el programa pasado, México de un lado a otro tiene la misma distancia que hay entre Madrid y Moscú. Entonces no podemos enfocarnos a una pequeña zona que son las costas de Quintana Roo, sino que hay que explorar mucho más. Evidentemente las costas de Quintana Roo son maravillosas y hay que verlas, pero hay mucho más que ver en México que solo eso. Y para la gente que quiere explorar un poquito más, que quiera ver otro tipo de cultura, que quiera ver algo distinto y que ya haya ido a Quintana Roo y diga, bueno, pues ya vi México, no ha visto México, hay mucho más México, y no tiene que ir mucho más lejos, puede seguir volando a Cancún y al lado, en donde está Yucatán, se puede ver todo esto. Pues aquí ya lo han escuchado en Abriendo Puertas con Emma Alonso.
hay mucho más que ver en México que nomás las playas. En fin, Vicente, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez. Eres un invitado tan culto, tan especial para nosotros. Gracias por poner a México en grande en toda Europa, en el norte de Europa. Eres un ejemplo como mexicano que traemos a los mejores elementos y las mejores personas a realmente pues enseñar, a educar a la gente de qué realmente tiene México. No nomás somos un país tequilero y de playas, tenemos mucho más. Somos una gente muy agradecida, muy sonriente, pero venimos de una cultura muy, muy rica, y gracias por poner a México en alto por toda Europa, por todo el mundo. Eres un invitado súper especial para nosotros. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Sí.